Amigos del programa Chincha en Historia, nos trasladamos a la ciudad del Cusco, la capital del Imperio Incaico. Cusco significa ombligo del mundo. Para llegar hasta el Cusco, si nos encontramos en Lima, en Chincha, podemos hacerlo por carretera, pero también por vía aérea, que es una de las opciones que opta mucha gente, especialmente los turistas extranjeros. El promedio de vuelo entre Lima al Cusco es hora 20 minutos, hora 30 minutos. Eh, Aquí en la ciudad del Cusco es de suma importancia esta plaza donde me encuentro actualmente. Era también la antigua plaza principal de los incas. En la parte posterior se encuentra la Basílica de la Virgen de la Asunción o la Catedral del Cusco, como se le conoce también de forma popular. Esta catedral se construyó o la primera piedra se instauró en el año 1560. Sin embargo, un año antes, 1559, se realizó su fundación. Las torres, hay dos torres que tienen un promedio de 33 metros de altura. También podemos encontrar en el centro de la plaza una gran fuente con un inca en la parte superior. Hay algunos que manifiestan que es Manco Cápac, otro que es Pachacútec, pero lo que se quiere resaltar es la figura del inca en general. ¿Por qué? Porque el inca fue el jefe supremo del imperio incaico. Era considerado el hijo del dios Sol, al que todos deberían rendirle pleitesía. El imperio incaico, recordemos que en cuanto al origen, uno de los mitos es el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, en la cual salen desde el lago Titicaca enviados por su padre el Sol para fundar la capital. Con una varilla de oro, en el lugar donde se hundiera esta varilla, allí deberían fundar la capital. Entonces, es considerado el primer inca, Manco Cápac, el que organizó el imperio, pero el inca más conocido y el que extendió en su máximo esplendor fue Pachacútec. Pachacútec significa el transformador del mundo, porque Pacha proviene del idioma quechua, tiene tres significados. Pacha significa mundo, significa tiempo y también significa tierra. Entonces, Pachacútec significaría el transformador de la tierra. Y es así como él establece el Tahuantinsuyo. Tahua significa cuatro, suyo, regiones. También retomando la importancia también que tuvo los chinchas dentro del imperio incaico, una de las versiones se manifiesta que se colocó el nombre a una de las regiones como el Chincha Isuyo. Chincha Isuyo significa la región de los chinchas. Y esto da a conocer o da a entender de que tuvo gran importancia los chinchas dentro del imperio incaico. Estamos en la ciudad del Cusco, que fue, como le decía, la capital del imperio, y en esta plaza se manifiesta también a través de las crónicas de los españoles y también como los cronistas peruanos como Garcilaso de la Vega, por ejemplo, que cuando nace Huáscar, su padre Huayna Cápac estuvo tan contento que ordenó que se construyera una enorme cadena de oro del tamaño de la plaza Huaycapata, que así se conocía. Huáscar significa cadena de oro. Entonces, se extendió el Tahuantinsuyo a países actuales como Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, parte de Argentina y también Chile. Decayó con la llegada de los españoles con Francisco Pizarro, Diego de Almagro, que fueron los socios de la conquista. Hay que tener en cuenta que no llegó Hernando de Luque porque había fallecido, o sea, no llega al Perú Hernando de Luque, que fue el otro socio de la conquista. Entonces, aquí ya pues no, a la llegada de los españoles decae, ¿no?, el imperio del Tahuantinsuyo, porque Atahualpa pues ya es apresado en un primer momento por Francisco Pizarro, y luego pues ya los españoles instauran un nuevo inca, pero ya pues teniendo una cierta relación, ¿no?, para que no haya inconvenientes de sublevación. Es muy valiosa y muy extensa la historia de los incas,
que en esta oportunidad vamos a visitar algunos lugares turísticos, por ejemplo, Coricancha. Cori significa oro, cancha, cerco. Coricancha, el cerco de oro. En este lugar se instaló también una iglesia colonial sobre los cimientos de la arquitectura incaica. Dentro de Coricancha podemos ver algunos restos de la arquitectura, de la ingeniería inca, pero también, por ejemplo, diversas pinturas, cuadros, la misma iglesia, etcétera, en las cuales pues hacen que todos los turistas vayan y conozcan un poco más de la historia. Visitaremos también Sacsayhuamán o Sacsayhuaman, entre otros lugares. Bien, amigos, vamos a darle un poquito de nuestra visita aquí en la ciudad del Cusco, pero los animamos también ustedes a que puedan, los que aún no conocen, visitar la ciudad del Cusco y no se van a arrepentir. Soy el profesor Carlos Pachas y este es el programa Chincha en la Historia. Siglo XVIII, siglo XV, una diferencia de 300 años. Pero lo colonial que vemos bonito, con arcos, ¿no?, bien bonitos, se cayó en 3 terremotos. En cambio, lo inca sencillo se mantiene intacto. Es de resistencia sísmica, más de 500 años. No fue reconstruido. No, está restaurado, padre. Un 10% restaurado y el 90% original. Entonces, ¿qué fue Coricancha? Coricancha fue un centro astronómico, un centro de química. Acá no ingresaba el pueblo, solamente ingresaba la nobleza. El Inca, siendo rey, tenía que entrar descalzo porque este lugar era sagrado. Desde el patio del Coricancha, los astrónomos estudiaban al universo, al sol, a la luna, a las constelaciones y a los fenómenos naturales, para, de acuerdo a eso, hacer su calendario agrícola. Damos un ejemplo. Cuando los astrónomos estudiaban el arco iris, lo interpretaban de la siguiente manera. Si el astrónomo, durante su observación de todo el año, veía con más frecuencia un solo arco iris, significaba próximo año un año seco. Si veía 2 arco iris juntos, próximo año un año bueno y equilibrado. Pero si por A o B veía 3 arcoíris juntos, próximo año un año de lluvia, de inundación. De acuerdo al tipo de arcoíris, los incas podían predecir el clima. Todas esas observaciones lo hacían de acá del patio, pero la interpretación lo hacían en cada templo que vamos a ver. Vamos a empezar por el templo del arcoíris, que en quechua se dice Puichi. Puichi. ¿Conocen el Puy? A la palabra Puy aumenten la palabra chi, de chicharrón. Puichi, arcoíris, ya no se van a olvidar. Pero acá vamos a ver una característica de la arquitectura inca. Una característica es que sus ventanas y sus puertas, vean, tienen la forma trapezoidal. La forma trapezoidal para los incas era el símbolo de eternidad. Gracias a esta forma trapezoidal, ustedes se van a dar con la sorpresa de que la pared inca no era recta, miren como la colonial. La pared colonial recta. La pared de nuestras casas recta, lo inca no. Las ondas o vibraciones que se producen en un terremoto. Y esas construcciones son de resistencia sísmica. Tienen más de 500 años. Luego, lo que diera mayor belleza, cumplía una función ornamental. Muy bien, vamos a continuar. Frente a nosotros aparece la presencia de una mesa ceremonial donde sacrificaban llamas y alpacas en las diferentes fiestas que los incas realizaban. Detrás de esa mesa hay unos huequitos, eran canales de drenaje, por ahí salía el agua hacia el exterior como parte del sacrificio que se hacía dentro del Coricancha. Justamente la calle que está detrás de esta pared lleva el nombre de Aguacpinta.
¿Qué significa agua pinta? Agua colorada, agua teñida. Rayos, truenos y relámpagos. Cada vez que esos tres fenómenos naturales llegaban al Cusco, los incas tenían la idea de que ya se venía la temporada de lluvia. Y recién autorizaban a su pueblo para que puedan cultivar, sembrar. En caso contrario no lo hacían. Pues en la época inca a veces la lluvia se adelantaba o a veces la lluvia se atrasaba. ¿Cómo saber eso? Por la presencia de estos tres fenómenos naturales que eran considerados como anunciadores de las lluvias. El rayo se dice en quechua yapa. Y el trueno se dice Kunu y Yapa. Y el relámpago se dice Iyapa nada más. Entonces los incas supieron diferenciar a estos tres fenómenos naturales. Los techos, tuvieron techos de paja. Encima de esta pared hay una pared de adobe de 1 metro de altura para luego colocar los palos en forma vertical y horizontal y luego amarrar el techo de paja, así. En todas las construcciones incas, techos de paja. La teja y es una influencia española, no tiene que ver nada con lo inca. Muy bien, seguimos entonces por aquí. Hicieron bajos relieves en forma de media luna. Y acá colocaban alambres de bronce para unir piedra con piedra y evitar que no se separen cuando hay un movimiento sísmico. Otro detalle, bajos relieves en forma de T. Los arquitectos agarraban estas llaves, vamos a ver acá. Acá está, bajo relieve en forma de T, acá había otra piedrita, otro bajo relieve en forma de T y colocaban llaves de bronce en forma de T como ganchos para poder evitar que no se separen cuando hay un movimiento sísmico. Por si acaso, el diluido del metal lo hacían directo en la piedra. Ahí. Cosa que ahí agarraba con inclinación, para que no se desprenda. Vamos a ver la tercera forma. Son parte de una ventana ceremonial. Está incompleto, no lo han podido armar. Acá miren la tercera forma. Alto relieve, bajo relieve. Entonces miren, esta piedra encajada acá como rompecabezas. Un machimbrado, macho, hembra. Entonces esos amarres están en la base de la pared. ¿Es posible que esto tenga eso? Está abajo, en la base de la pared. Tienen eso. Entonces, de la parte de la base de la pared hacia la parte superior, las piedras ya también están superpuestas matemáticamente al milímetro, pero con este detalle. Miren lo que hicieron los arquitectos. Línea en bajo relieve, como una cuña, para evitar que la piedra no zafe de su lugar cuando hay un movimiento sísmico. Así están unidas las piedras, tipo de piedra andesita basáltica. Son piedras de origen volcánico. El estilo de construcción, el Inca imperial. La mejor arquitectura lograda por los incas para construir palacios y templos. Todas estas piedras libres que estamos viendo, lamentablemente son parte de la destrucción del Coricancha. Piedras que no se sabe dónde pertenecen, pero ahora sirven como ejemplo cómo unían las piedras y trabajaban las piedras. Solamente vamos a ver el 30% del Coricancha. Cuando estaban por el norte, escucharon de muchos nativos de ahí que hacia el sur existía el dorado. Es una maqueta de reconstrucción hipotética. ¿Cómo pudo haber sido el Coricancha en el pasado? Busca el dorado, todos buscan, la veo buscando el dorado. Todos los templos tienen techos de paja, bien clarito. Otro detalle, todos los templos, oro, cancha, cerco. Cerco de oro significa Coricancha. ¿Se acuerdan del templo del arco iris que hemos visitado? Está allá, miren, el templo del arco iris allá. Templo del rayo, relámpago y trueno está allá. Eran igualitos.
Ya no vamos a ver estos dos gigantes recintos, lo destruyeron. ¿Cuántas Se ubicaban en esta parte del convento. Eran las viviendas de los astrónomos y sacerdotes solares. Vamos a ver todavía el templo de planeta Venus y el templo de la Luna, un solo techo. Ya no vamos a ver el templo del Sol que se ubicaba allá. Todo el templo del Sol lo destruyeron para construir el convento y iglesia. Luego, detrás de este cerco de oro, vamos a ver acá andenes. Todo este sector fue el jardín de oro y de plata, donde había la representación de la flora y fauna de todo el Tahuantinsuyo, pero hecho oro y plata en su tamaño natural. Es decir, acá había llamas, alpacas, el oro y plata en su tamaño natural. Lagartijas, mariposas, otra vivienda y el templo del Sol. Vamos a pasar por acá de la orden dominica, llamado Santo Domingo de Guzmán. La colección de esas pinturas empieza al otro extremo. Representa el anuncio del nacimiento de Santo Domingo de Guzmán, hasta esa última que ya representa su muerte. Todo es acerca de su vida. Entonces es algo lógico de que un convento haya la vida de su fundador. En este momento estamos dentro de la iglesia y convento de Santo Domingo, todavía en funcionamiento. Los incas depositaban ahí la chicha con la idea de que el sol la bebiera. Era una fuente ceremonial dedicada al sol. Todas las fiestas dedicadas al sol siempre se realizaban al exterior, no al interior de los templos. Entonces vamos a continuar por acá. Seguimos por acá. Estamos acá. Ahora ya estamos en el templo de Venus y las estrellas. Cuando yo digo Venus, por si acaso me refiero al planeta Venus. Y cuando yo digo estrellas me refiero a una agrupación de 7 estrellas que juntos llevan el nombre de la constelación llamada Pléyades o las 7 cabrillas. Desde acá los astrólogos estudiaban al planeta Venus y a la constelación llamada Pléyades o las 7 cabrillas. Garcilaso de la Vega, el cronista cusqueño, dice de que todas las paredes de este templo estaban forradas con planchas de plata, todo el interior. Plata. Luego, el Templo del Sol ya no existe, lo destruyeron. Se ubicaría donde actualmente está el convento. En el Templo del Sol, sus paredes internamente forrados ya también con oro. Luego, ¿se acuerdan del Templo del Arco Iris? Forrado con oro internamente. Templo del Rayo, Relámpago y Trueno, forrado con oro. Cuando los españoles llegaron al Cusco, se repartieron los templos y palacios, y el Coricancha le correspondió a Juan Pizarro, al hermano de Francisco Pizarro. Ellos, después de haber robado todo el oro y la plata, lo regalan el Coricancha a los padres dominicos. Los padres dominicos, una vez de haber recibido todo saqueado el Coricancha, empiezan a construir su iglesia y convento. Y vamos a ver cómo encima de lo inca se hace el segundo piso del convento. Luego este lugar lo convirtieron como sala capitular de los curas, donde tomaban decisiones en bien del convento. Parte de la Vía Láctea que se puede ver desde el Cusco, pero cuando el cielo está azul. Esto en temporada de secas, estamos hablando de mayo a octubre. La Vía Láctea está representada por este polvo cósmico de color blanco que atraviesa en forma oblicua el globo terráqueo. Pero dentro de este polvo cósmico de color blanco hay millones de estrellas, pero también hay unas nubes negras conocidas como el nombre del saco de carbón, al cual los astrónomos le encontraron figuras humanas y figuras de animales. Miren todas estas figuras. Miren, un pastor, allá está el pastor, un zorro, allá está el zorrito con sus ojos rojos, una llama adulta con su cría,
Al costado de la cabeza de la llama adulta aparece una perdiz, un sapo, el sapito debajo de la perdiz y la serpiente. Vamos a ubicar la llama adulta con su cría, que es fácil ubicarlo, ¿no? De inmediato, acá está. Miren, acá aparece la llama cría, cabeza, cuello y cuerpo. En la cabeza de la llama adulta aparecen dos estrellas, Alfa y Beta Centauro. Beta Centauro está haciendo el ojo de la llama. ¿Qué dicen los cronistas españoles? Dicen que esta llama baja a medianoche a la tierra a beber el agua del mar para que el mundo, dice, no se inunde. Y luego de haber bebido el agua del mar, nuevamente sube al cielo, pero cuando orina se producen las lluvias. Esta constelación estaba relacionada con el ciclo del agua, con el ciclo de las lluvias. Los seres humanos, el mar, los lagos. Una constelación llamada Cruz del Sur. Si nosotros queremos hablar Dios en diferentes idiomas, es fácil. Pero si queremos decir Dios en quechua, es un poco difícil. Por ejemplo, ustedes dicen Dios en español. En portugués se dice Deus. Italiano, Dio. Inglés, God. Japonés, Kan. Chino, San Dios, San. En coreano, Shin. En hebreo judío, Elohim. En árabe, Alá. En francés, Dieu. En alemán, God. En hindú, Bhagwan. Y en ruso, Bob. No es nada difícil. Pero ¿cómo se dice Dios en quechua? Dios en quechua se dice Apu, Con, Titi, Illa, Texi, Kaya, Huiracocha, Pacha Yachachi, Runacán. ¿Qué significa todo eso? Significa fuerza vital que anima la vida. Eso significa Dios para los incas. Fuerza vital que anima la vida. Una filosofía muy avanzada. Pueden tomar fotos. De manera de zigzag. Vamos a comprobar. Miren ahí al lado derecho aparece el primer muro a manera de zigzag. Luego aparece el segundo muro a manera de zigzag y luego el tercero. Esos tres muros a manera de zigzag simbólicamente representan la parte fruncida, arrugada de la cabeza de un puma. En la época inca, toda la ciudad del Cusco tenía la forma de un puma y su cabeza era Sacsayhuamán. Les voy a mostrar una fotografía para que ustedes tengan una idea cómo el Cusco todavía mantiene la forma de un puma. Vamos a ver por acá. Vamos a ver acá una fotografía, cómo el Cusco todavía tiene la forma de un puma. Miren acá, utilizando una línea amarilla, se está delimitando al Cusco la forma de un puma. La cabeza, Sacsayhuamán, el cuerpo, la ciudad del Cusco. Entonces, la parte de la cabeza del puma empezaría de acá, de este primer muro a manera de zigzag, hacia adentro es la cabeza. El cuerpo también está en la ciudad. Entonces, nosotros ya estamos fuera del diseño del puma. Estamos acá nosotros, miren. Acá estamos, en esta pampa. Salimos ya del contexto del diseño del puma. Señores, vamos a continuar. ¿Quién fue el inca que se atrevió a diseñar al Cusco en la forma de un puma? Él fue Pachacútec, el noveno inca. Fue utilizando 50.000 personas durante un periodo de 20 años, diseñó al Cusco en la forma de un puma. ¿Y por qué el puma? El puma para los incas fue el símbolo de poder político y militar. A eso se debe que el Cusco tenía la forma de un puma. Otro detalle, todos los años
en esta pampa donde estamos caminando, se realiza la fiesta del Solo Inti Raymi cada 24 de junio. Entonces en toda esta pampa se arman tribunas, un estrado para realizar la famosa fiesta del sol, que les voy a mostrar una fotografía para que ustedes tengan una idea cómo se arma el escenario acá en Sacsayhuamán. Hola Huayquecha, ¿cómo estás? Vamos a ver acá la fotografía. Acá está. Miren, se arman tribunas, al medio un estrado, más o menos 6.000 personas vienen a esta fiesta. De las 6.000, 600 realizan la famosa fiesta del Solo Inti Raymi. Todos los años entonces acá en esta pampa o explanada se realiza la fiesta del sol. Terminada la fiesta, desarman las tribunas, desarman el estrado y queda la pampa como estamos viendo. Señores, el nombre de esta pampa es fácil acordarse. Ustedes habrán visto esa película de ese muñeco diabólico llamado Chucky. ¿Se acuerdan de Chucky, no? A la palabra Chucky, ustedes le aumentan la palabra pampa. Pues el nombre de esta explanada o pampa es Chuquipampa. ¿Y qué significa eso? Llano del oro, lugar del oro. Es una palabra aymara, no es quechua, aymara. Por si acaso, en Perú se hablan 3 idiomas, ¿eh? Se habla el aymara, el quechua y el español. Son los 3 idiomas oficiales que tiene Perú. Donde se hablan los 3 idiomas con claridad es en el departamento de Puno, donde está el lago navegable más alto del mundo. Ahí todavía se hablan los 3 idiomas. Acá en Cusco 2 idiomas, el quechua y el español, pero los 3 idiomas en Puno. Señores, las piedras utilizadas en la construcción de Sacsayhuamán son piedra caliza, piedras de origen marino. Estas piedras tienen un peso desde 1 tonelada hasta 128 toneladas de peso. El estilo de construcción, el estilo poligonal almohadillado. Otro detalle, Guamán Poma de Ayala, un cronista indio, en su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, escrita en el año de 1603, ¿qué dice? Dice de que para poder construir Sacsayhuamán habían participado 20.000 personas. De las 20.000, 5.000 transportaron las piedras. Y habla este cronista de que Sacsayhuamán había sido construido entre 50 a 100 años. Entonces estamos hablando de medio siglo a un siglo. La construcción lo empezó el 9º Inca llamado Pachacútec, luego continuó su hijo llamado Tupac Inca Yupanqui y se terminó en el gobierno de Huayna Cápac, el padre de Huáscar y Atahualpa. Entonces, estos 3 incas construyeron Sacsayhuamán. Ahora, lo que vamos a ver de Sacsayhuamán es solamente el 20% de su construcción. El 80% lo destruyeron porque lamentablemente hace años no habían leyes que protegían los monumentos arqueológicos. Pues la gente sacaba piedras de estos lugares. Los lugares servían como canteras. De acá se llevaban las piedras para construir las casas, las iglesias. O sea, eso se debe de que Sacsayhuamán está incompleto. ¿Está claro? Entonces, amigos, vamos a mostrar un ejemplo. En la época inca, en la cima de esta montaña, habían 3 torres gigantes como estas. Vamos a mostrar las 3 torres que existían. 3 torres igual a estas, llamados el Paucar Marca, Muyuc Marca y Sayac Marca. Cuando ustedes suban a la parte superior, van a encontrar los cimientos todavía de estas 3 torres. Es decir, esto, acá ven, los cimientos. Miren, ahí están los 3 muros a manera de zigzag. Esta es una fotografía aérea, ¿no? Entonces, para que tengan una idea. Entonces, en la parte superior los cimientos, acá están, las 3 torres. Entonces, el torreón que les está llamando la atención a ustedes es el torreón que está al centro. No tiene techo. Los otros tienen su techo. El centro no tiene techo y tiene la forma cilíndrica. Entonces ustedes pensarán que los incas solamente hacían construcciones de un piso. No.
Llegaron a construir hasta 5 pisos de altura. Imagínate en el siglo XV, así. Entonces, este torreón se llama Muyumarca. Muyumarca significa torreón cilíndrico. Era el templo al sol. Más o menos 5 pisos de altura y no tenía techo porque cumplía una función astronómica. En la base de este torreón cilíndrico aparecen estos 3 círculos que era un reservorio de agua. Cuando ustedes suban van a encontrar estos 3 círculos que es la base de este torreón. Era un espejo astronómico. A través del agua los incas podían ver la coloración de los astros y de las constelaciones para de acuerdo a eso hacer su calendario agrícola. Entonces estos 3 círculos son las bases de este gigante torreón llamado el Muyumarca, que a la vez fue el templo al sol y sus paredes internamente estaban forradas con oro. Muy bien, volvemos acá. Miren, acá tenemos el siguiente torreón. Acá el primer torreón ya tiene techo. Se llamaba Paucarmarca. Paucarmarca quiere decir lugar alegre. Acá vivían los astrónomos y sacerdotes solares. Luego, el tercer torreón acá. El Sayacmarca significa lugar áspero. Era un almacén donde se guardaban ropa, armas y alimentos. Entonces, señores, para poder ingresar a esos 3 torreones, también hubieron 3 puertas que todavía existen. Vamos a ver desde acá. Venimos por acá. Termino la explicación para que ustedes tengan tiempo libre para las fotos. Entonces, vamos a ver acá, miren las 3 puertas que se usaban para poder ingresar a las 3 torres que estaban en la parte superior. La primera puerta aparece frente a ustedes. Se llama Tiupunku. Tiu significa arenilla y punku puerta, sería la puerta de la arenilla. Entonces los incas agarraban esta arenilla para echar a los ojos del enemigo si es que en caso Sacsayhuamán era atacado. De ahí nace su nombre. Luego la siguiente puerta, la segunda, lleva el nombre de la puerta de Acahuana. Acahuana fue el nombre de un arquitecto que ayudó en la construcción de Sacsayhuamán. En homenaje a este arquitecto, la segunda puerta lleva su nombre, la puerta de Acahuana. La tercera, detrás de la segunda, al lado derecho, lleva el nombre de la puerta de Huiracocha, en homenaje a su dios. Los incas, al igual que ustedes, tuvieron un solo dios, ¿no? Quien había creado el sol, la luna, las estrellas y todo lo que existe. Entonces, por esas 3 puertas se ingresaban a las 3 torres que estaban en la parte superior. Señores, esta es la piedra de mayor peso de Sacsayhuamán. 128 toneladas de peso. La pregunta es, ¿y de dónde sacaron las piedras y cómo las trajeron? Yo les respondo, 3 kilómetros hacia el lado noreste, ahí donde aparecen esos árboles de eucalipto, de toda esa zona los incas sacaron las piedras para poder construir Sacsayhuamán. Entonces ellos tuvieron 3 maneras de traer las piedras. La primera, lo vamos a hacer en forma práctica. Vamos a suponer nosotros que nosotros queremos transportar esta piedra gigante, que tiene 128 toneladas, 9 metros de altura. A esta piedra, ¿qué hicieron los arquitectos? Lo amarraron con sogas de cuero de llama y alpaca. Luego, entre 1.200 personas lo jalaban, lo arrastraban, no cargar, jalar y arrastrar. Entonces ese era el método por arrastre. Pero para eso el piso tenían que hacerlo algo liso, resbaloso, para poder aplicar este primer método de transporte. El segundo era el método por rodadura. Miren, debajo de piedras medianas se colocaban troncos en forma horizontal y vertical. Luego la piedra era amarrada y jalada por buen número de personas y luego jalada. Este es el método por rodadura, segundo método que los incas utilizaron para transportar las piedras. Un método similar al egipcio, el método por rodadura. Tercer método, vamos a suponer que este álbum es una piedra pequeña y este es un tronco. Este tronco metían debajo de la piedra y luego lo alzaban y deslizaban mediante el palanqueo, pero con piedras pequeñas.
Para terminar, yo les había dicho que el Cusco tenía la forma de un puma, ¿recuerdan? Esta ciudad puma se dividía en dos partes. De la mitad del cuerpo del puma hacia su cola era el Cusco Bajo y el Templo del Sol era el Coricancha. De la mitad del cuerpo hacia su cabeza era el Cusco Alto y el Templo del Sol era Sacsayhuamán. El Sacsayhuamán fue otro templo dedicado al sol. Esa fue su real función, no fue fortaleza. El término fortaleza es un término ya bautizado en el proceso de conquista. Pedro Cieza de León, cronista español, dice de que Sacsayhuamán era la casa real del sol. Él no dice que era fortaleza. Entonces, Pedro Cieza de León fue un capitán español que vino en el proceso de conquista al Cusco y él vio todavía completo la ciudad del Cusco. Ingresó a Sacsayhuamán. Todo lo que él vio, escribió. Todo lo que él escuchó, escribió. Por eso se sabe de que Sacsayhuamán fue otro templo dedicado al sol. Amigos,